Bienvenidos a su nuevo capítulo en Vets al Aire. En esta ocasión, como siempre, saben que estos primeros capítulos estamos invitando a especialistas en el área médica veterinaria de nosotros y como lo hemos hablado un poco, la especialidad se entiende que nosotros todavía no tenemos especialidades concretas, pero sí médicos que se especializan en pequeñas especies y se van dedicando a un área en específico. En este caso va a ser un tema muy importante y tenemos una invitada como las que hemos tenido anteriormente de lujo, que nos va a poder explicar un poco sobre la parte endocrina de los pacientes. Y muchas veces nos preguntamos, porque a veces tenemos familiares o incluso nosotros mismos podemos ser de que tenemos diabetes, tenemos problemas endocrinos y también en los perros existe y en los gatos también problemas endocrinos y no solamente la diabetes. Entonces con ustedes la doctora Alejandra Guzmán. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes el día de hoy, hablando pues de las enfermedades endocrinas y la endocrinología, que es un área que me apasiona mucho y me gusta mucho. Y pues contenta de estar aquí. Muchas gracias. ¿Me puedes decir un poquito de ti? ¿Quién eres? ¿Cuándo empezaste todo esto? Para que conozca un poquito la gente de ti. Ok, yo me llamo Alejandra Guzmán, bueno, me conocen como Alejandra Guzmán. Básicamente soy de Oaxaca, okay. Soy originaria de un pueblo que se llama Matías Romero. Okay. Estudié en la Universidad Veracruzana y estudié la licenciatura. Y pues cuando estuve laborando ahí en Veracruz me di cuenta y tuve la oportunidad de trabajar con algunos médicos especialistas en mi servicio social sobre todo y en el trabajo, y pues obviamente me di cuenta de muchas deficiencias que tenía y aparte pues siempre crecí con una admiración a esas personas que se especializaban, veía cómo se desarrollaban y dije, no, pues yo también quiero especializarme, ¿no? Y posterior a ello estuve trabajando como 1 año y medio y apliqué para la estancia rotativa en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y fui aceptada. Entonces, hice primero la estancia rotatoria, que más o menos es de 6 meses. Hice una estancia especial en urgencias, en el área de urgencias, igual de la UNAM, 6 meses. Después hice 1 año de internado en la UNAM. Y hice 1 año de residencia también en la UNAM. Entonces, terminé la especialidad ahí en la UNAM. Y estuve trabajando en Ciudad de México, en 2 hospitales, que es el Hospital Animal Home. Y también estuve laborando en el Hospital Veterinario Delta. Ajá. Incluso también desde que empecé a cursar la estancia rotativa y el internado, y sobre todo que también primeramente me enfocaba en el área de urgencias, me gustaba mucho el área de urgencias. Tuve la oportunidad de ver muchos pacientes con cetoacidosis diabética, síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Tuve también un paciente que también me marcó mucho y me pareció muy interesante, que era un perro que pues tenía hiperestrogenismo. Entonces tuve la oportunidad de tratar esos pacientes y pues me enamoré de la endocrinología. También cuando entré a la especialidad, a la estancia rotativa, mi primer área, o sea, la primera área, el primer día fue medicina interna y endocrinología. Okay. Y justamente en esa área estaba el doctor José David Estrada, que obviamente muchos lo conocen. Y obviamente me encantó, me gustó mucho trabajar con él en la estancia rotatoria. Y después, todos mis trabajos de internado, de residencia fueron enfocados en endocrinología. Y también quise irme a trabajar al Hospital Veterinario Delta, que era donde él se encontraba laborando para pues aprender, ¿no? De medicina interna, de endocrinología. Y fue así como pues me fui formando y fui pues adquiriendo ese amor por esa área. Ok, doctora. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote exclusivamente a la endocrinología? El tiempo que tengo dedicándome exclusivamente a la endocrinología son más o menos 3 años y medio, okay. Casi 4. Y básicamente pues es porque llegué a trabajar aquí a Monterrey. Trabajo en el Hospital Veterinario Villarreal Garza. Me siento también muy orgullosa de trabajar ahí porque es un hospital que trabaja por áreas.
con el paso de los años hemos intentado desarrollar áreas específicas. En este caso, pues yo llegué al Hospital Villarreal Garza, con mi jefe, que es el doctor Jaime Villarreal, y obviamente le propuse la idea de, oiga, doc, ¿sabe qué? Me gustaría dedicarme o enfocarme en un área en específica. El área que me apasiona es medicina interna y endocrinología, y pienso que es un área que se puede desarrollar, que se puede pulir, y fue así como empecé yo a ver pacientes de endocrinología. Muchos de estos pacientes me los referían mis mismos compañeros del hospital. Y también creé una página en Facebook y una página en Instagram que se llama Endocrinología Veterinaria Monterrey, que era para publicar los casos clínicos que tenía, la resolución de esos casos o casos interesantes. Y fue así como la gente pues me empezó a conocer y a empezar a referirme pacientes. También pues se sabe que ahora las redes sociales son muy importantes para a veces darte a conocer, y muchos propietarios me han hecho, justo dueños de mascotas me han hecho el comentario de, doctora, ¿sabe qué? La vi en internet y me gustó lo que publicó, entonces yo tengo un perrito diabético o tengo un gatito con hipertiroidismo, diabetes o una enfermedad endocrina y me gustaría que usted lo tratara. Muchos de los propietarios, de hecho la gran mayoría, me contacta por Instagram. Oiga, ¿dónde puedo localizarla? ¿Cuándo puedo venir a consulta? Deme una cita. Y la verdad es que eso yo considero que es lo que más me ha ayudado a darme a conocer, o otros médicos que me dicen, doctora, vi su página, tengo este caso, tengo algunas dudas. Entonces es así como pues me he empezado a dar a conocer. Perfecto. Sí. Bueno, vámonos de lleno con las preguntas que son las más importantes. Yo creo que vamos a hacer para un segundo capítulo, porque la realidad de las cosas es que hablar de endocrinología es mucho tiempo, y de todas las patologías que podemos llegar a tener son muchas cosas, pero vámonos con las más habituales que podemos llegar a tener. Para empezar, en tu práctica diaria, ¿existen muchos pacientes endocrinos, tanto perros como gatos, en la actualidad? La verdad es que sí, o sea, considero que hay muchos pacientes endocrinos. Depende también en muchas ocasiones el tiempo de evolución de la enfermedad. A veces hay pacientes que tienen poco tiempo que desarrollaron la enfermedad y pueden tener signos clínicos muy sutiles. Y obviamente entre más observador te haces, entre más te vas puliendo en un área, vas identificando esos signos clínicos, ¿no? Pero sí hay muchos pacientes endocrinos. De hecho, en Villarreal, en el Hospital Villarreal Garza, intentamos hacer una estadística de, de todos los pacientes de endocrinología, ¿cuál es la enfermedad endocrina más diagnosticada aquí en Monterrey, ¿no? Y llegamos a la conclusión que la enfermedad endocrina más diagnosticada fue síndrome de Cushing. Como segundo lugar fue diabetes, como tercer lugar fue hipotiroidismo, y como tercer lugar fue síndrome de Addison. Esto hablando específicamente de perros. Y en cuanto a gatos, detectamos que la enfermedad endocrina más diagnosticada, al menos aquí en Monterrey, y considero que también en México, es la diabetes mellitus. Como segundo lugar, el hipertiroidismo. Y eso es muy interesante porque en otros países, no de América Latina, sino en Estados Unidos o Reino Unido, la estadística cambia. Se supone que la enfermedad endocrina más frecuente en gatos es hipertiroidismo, pero aquí en Monterrey o en México se ve distinto, ¿no? Que es más frecuente la diabetes mellitus. Y bueno, regularmente en personas o en humanos, por las cuestiones de los hábitos alimenticios que tenemos, la cuestión deportiva y de cierta forma la parte genética, la diabetes es un factor importante a veces en nuestra vida. En el caso de los perritos y gatos, ¿por qué les da diabetes? Mire, específicamente hablando de los perros, tienes razón. Si yo intentara traspolar lo de medicina humana a medicina veterinaria, podemos decir que la diabetes más frecuente en humanos es la diabetes tipo 2, que es justo lo que usted comentaba. La diabetes tipo 2 es por causas de resistencia a la insulina. Es decir, si eres una persona que está genéticamente predispuesta a tener diabetes, tienes una mala alimentación, tienes mucha grasa abdominal, pues todos esos factores generan resistencia a la insulina, ¿no? La obesidad en este caso. Pero en perros la causa es distinta. Hasta ahora no hay artículos científicos que refieran que
necesariamente la alimentación esté implicada en el desarrollo de la diabetes en perros. Hay literatura que habla más de una diabetes de tipo autoinmune. Okay. La diabetes de tipo autoinmune en medicina humana se refiere a una diabetes tipo 2. Perdón, a una diabetes tipo 1. Okay. Entonces, a una diabetes tipo 1. Pero extrañamente la diabetes tipo 1 en humanos se da en individuos jóvenes, niños, adolescentes, adultos jóvenes. Y en perros, la diabetes mellitus tipo 1, que es de origen autoinmune, se da más en individuos adultos. Sí. Entonces, si yo intento traspolarlo de medicina humana con medicina veterinaria, la diabetes mellitus en perros sería como la diabetes tipo LADA, que es una diabetes autoinmune, pero que ocurre en pacientes adultos. Okay. Entonces, teóricamente la diabetes en perros está implicado un componente inmunológico, y aparte, pues lo que sucede en esta enfermedad es que anticuerpos destruyen las células beta del páncreas y esas células beta ya no producen insulina. Y se habla que la diabetes tipo 1 o tipo LADA en perros es de origen autoinmune o de origen idiopática. Okay. Pero es muy importante, sobre todo, mencionar a los propietarios que todos los perros diabéticos son insulinodependientes, o incluso hay otra clasificación que es diabetes insulinodependiente o no insulinodependiente. Pero es importante hacer pues hincapié, sobre todo a los propietarios, que la diabetes en perros se trata con insulina, porque muchos propietarios llegan a consulta de, oye, Doc, ¿no le puedes dar una pastilla? Y no le puedo dar metformina, o no le puedo dar, o sea, como en el humano, dieta. Entonces, sí, es un tratamiento integral, la dieta, el ejercicio, la insulina, pero la base del tratamiento en este caso es la insulina. Entonces, eso es muy importante de mencionar a los propietarios, ¿no? Que sí se trata de manera distinta. ¿Y en el gato es lo mismo? No, en el gato es distinta. En el gato, si nosotros quisiéramos igual traspolarlo de medicina humana a medicina veterinaria, la del gato pues se puede decir que es parecida a la diabetes más común en el humano, que es la diabetes tipo 2. Okay. Entonces, sí, básicamente en el gato sí tiene que ver con la alimentación. Estadísticamente nos dicen la diabetes, qué gatos diabéticos o qué gatos están predispuestos a tener diabetes, ¿no? Gatos gorditos, gatos que no hacen mucho ejercicio, gatos machos adultos que tienen obesidad o que tienen sobrepeso y pues obviamente sabemos que esta obesidad genera resistencia a la insulina y que genera también muerte de células beta, que al final son las encargadas de producir insulina. Entonces sí se puede decir que la diabetes en gatos es muy parecida a la diabetes más común en humanos, que es la diabetes tipo 2. ¿Y qué edades son las más frecuentes que te has encontrado, tanto en perro como en gato, de que empezamos a tener un paciente endocrino específicamente diabético? Específicamente diabético, pues la edad de presentación es variable. Y yo pensaría que a partir de los 6 años, años para arriba. Sin embargo, hay pacientes que se salen de la media. Hay pacientes que, tengo pacientes con diabetes desde los 4 años, desde los 6 años, que es raro. La mayoría de los pacientes que tengo diagnosticados con diabetes, específicamente hablando de los perros, son gerontes, son perritos mayores a 10 años, 12 años, la gran mayoría. Pero sí hay perros que se salen de la media, que pueden tener diabetes, como para mencionar algunas razas, por ejemplo, los huskies, los pugs, hay muchos schnauzer, que serían para mí, desde mi punto de vista, como la raza, pues los 3 top en tener diabetes, a menos de los que yo he visto aquí en Monterrey. O sea, sí existe un componente genético, igual que a lo mejor en las personas, para tener una predisposición a diabetes. Sí, de hecho hay un componente genético. De hecho se habla, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes. Muchas personas tienen enfermedades autoinmunes y muchos perritos tienen predisposición genética a tener enfermedades autoinmunes. Entonces sí existe un componente genético. Incluso a veces se habla también de perros que tienen predisposición genética a tener enfermedades autoinmunes.
Y hay también una enfermedad que se llama un síndrome que se llama síndrome poliglandular autoinmune, que son perros que tienen más de 2 enfermedades endocrinas autoinmunes, como hipotiroidismo y diabetes, hipotiroidismo y enfermedad de Addison. Entonces sí existe un componente genético, racial, con predisposición genética a tener diabetes, y también existen individuos o perritos que tienen predisposición genética a desarrollar enfermedades autoinmunes. Ok. Ya hablamos un poquito de la parte de edades, ya hablamos de lo que es la parte del componente genético que podemos llegar a tener. ¿Cuáles son los signos que la gente tiene que poner en claro o que tiene que saber para que un paciente inicie con una diabetes? Ok, en cuanto a los signos clínicos, yo consideraría incluso que hablando igual de perros y gatos, hay 4 signos que se consideran como cardinales, o sea, de que estos 4 signos clínicos son consistentes con diabetes. Uno es poliuria, que es orinar mucho. Normalmente los propietarios refieren, doctora, es que se está haciendo mucho del baño en la casa, también cuando limpio su orina, detecto que la orina está pegajosa, ¿no? O sea, es algo como muy característico. Entonces es poliuria, polidipsia, que es tomar mucha agua. Ya incluso hay un valor establecido de que si mide tanto, tiene polidipsia, que son más de 90 mililitros por kilo por día. Entonces, un ejercicio que puede uno hacer es pesar al paciente y multiplicar el peso por 90. Si el perrito toma más que eso, ese perrito sí efectivamente está tomando mucha agua. Entonces es poliuria, polidipsia, orinar mucho, tomar mucha agua, comer mucho, que es tener polifagia, y pérdida de peso. Entonces, esos son los 4 signos característicos de diabetes. Yo entiendo que también hay otras enfermedades que pueden causar signos clínicos similares, pero se podría decir que tomar mucha agua, orinar mucho, comer mucho y perder peso son los 4 signos característicos de diabetes. ¿Existe como tal una regla, primero es después es después vemos cuando va avanzando vemos esto? ¿O puede ser en cualquier momento de que sabes que estoy viendo al perro que está adelgazando, estoy viendo al perro que está tomando mucha agua? ¿Cómo sería esa parte? ¿O no hay ningún problema? Puede ser como sea. La verdad es que los primeros signos clínicos, si uno entiende cómo comienza esta enfermedad, los primeros signos clínicos por la hiperglucemia es la poliuria polidipsia. Básicamente lo que ocurre con ese perrito o ese gatito es que tiene mucha glucosa libre en sangre. Y en este caso, hablando específicamente del perro, tiene mucha glucosa libre en sangre, pero esa glucosa no se puede aprovechar, ¿no? Está libre en sangre porque no tiene insulina. Y básicamente la insulina es la hormona que se encarga de que esa glucosa se pueda aprovechar como fuente de energía por los tejidos y el organismo. Entonces esa hiperglucemia hace que el perro orine más. Hay algo que se llama umbral renal, digamos que el riñón absorbe cierta cantidad de glucosa y filtra cierta cantidad de glucosa. Entonces, si la glucosa está muy alta, esa glucosa se filtra o se escapa por la orina, y esa glucosa tiene gradiente osmótico, que quiere decir jala agua. Entonces, básicamente lo que ocurre con ese individuo es que se deshidrata por la hiperglucemia y por la glucosuria. Entonces, se deshidrata, pierde agua por la orina porque la glucosa jala agua. Entonces, él toma agua de manera compensatoria porque está perdiendo agua. Entonces, es un círculo vicioso. Tomo mucha agua porque estoy perdiendo agua. Tomo mucha agua porque estoy perdiendo agua por la orina y me estoy deshidratando. Entonces, esos son los principales signos clínicos que comienzan al inicio de la enfermedad. Algo ya más crónico es la pérdida de peso. Una diabetes mellitus no controlada va a ocasionar pérdida de peso, porque el organismo entra en un estado como de inanición, de necesito energía para poder funcionar, y empieza a agarrar glucosa de las reservas grasas del hígado, del músculo. Entonces ese individuo empieza a perder peso. Entonces yo podría decir que comienzan tomando agua y orinando mucho, y ya conforme va pasando las semanas o meses, empiezan a perder peso. Entonces eso ya es algo que se va a ver ya de manera más gradual, pero primero tomar mucha agua, orinar mucho y después la pérdida de peso. ¿Y en el caso del gato es lo mismo?
En el caso del gato hay algunas diferencias. Por ejemplo, si yo comparo el gato con el perro, digo, hay muchos gatitos que han llegado a consulta que también los propietarios a veces no se dan cuenta que el gato toma mucha agua y orina mucho. Algunos propietarios de gatos que son más observadores y todo, que de hecho que de los perros obviamente se dan cuenta. Pero a diferencia del perro, por ejemplo, algo que me gustaría hacer paréntesis, porque sí es muy característico, llegan mucho a consulta gatos con apoyo plantígrado o palmígrado, a diferencia del perro, ¿no? Entonces, y normalmente estos gatos que tienen apoyo palmígrado y plantígrado son gatos que también llevan mucho tiempo con la diabetes no controlada. Y normalmente el propietario pues refiere, doctora, ¿sabe qué? Noto que apoya raro las patas, que ya no quiere brincar al sillón o a la cama, que se la pasa acostado, letárgico, o incluso también algunos propietarios de gatos me han dicho, doctora, le pongo el bebedero o le pongo el plato de agua y se duerme con la carita en el plato de agua y todo el tiempo está tomando agua. O todo el tiempo quiere estar donde está la comida y está el agua. Entonces son esos como puntos muy importantes que he notado, pues esas diferencias de los gatos versus los perros, pero sí me refieren, doctora, hace mucha pipí o se hace fuera del arenero, empieza a hacer fuera del arenero cuando limpio la orina, está muy pegajosa. Entonces esos comentarios a lo mejor a diferencia del perro son los que me han hecho muchos tutores de mascotas. De gatitos principalmente. De gatitos principalmente. Tú mencionabas hace ratito que algo preocupante podría llegar a ser un consumo de agua de 90 mililitros kilo por paciente. ¿Cuál sería el consumo normal que podríamos llegar a tener en nuestras mascotas? El consumo normal sería de 40 a 60 mililitros kilo. Ahora, para que también la gente entienda, hablando de un consumo normal, estamos hablando de un paciente que no tiene actividad física, que está un poquito más tranquilo, porque me imagino que mucha gente pensará de que, oye, es que saqué a mi perrito una hora a correr y lo traje y tomó mucha agua. Entonces, hay que confundir una cosa con otra porque y también otra cosa muy importante, y pasa más en machos, es que mi perro sí hace mucho en el baño, pero lo que te refieres es que en una sola acción tiene que hacer mucho o que a cada rincón esté haciendo el baño. Exacto, tienes razón. En muchas ocasiones los propietarios pueden confundir el marcaje, sobre todo de los machos, con orinar mucho. A lo mejor es la cantidad, ¿no? La cantidad de orina. O sea, normalmente los perros diabéticos o también, por ejemplo, los enfermos renales, los propietarios me dicen, doctora, es que orina unos charcos gigantes de orina. O sea, no es solo el marcaje, es la cantidad, ¿no? Entonces sí es muy importante. Porque si te dicen es mucha la cantidad, o sea, se chorrea, se mancha todo, o sea, es la cantidad de orina. Y justo como dices, no hay que confundirlo con marcaje. Y a veces la poliuria polidipsia va relacionada, o sea, toman mucha agua y por eso también orinan mucho. A veces ellos me dicen, bueno, toma normal, pero orina mucho. Y ese orina mucho a veces es el marcaje. A lo mejor no es tanta la cantidad, pero el propietario ve que marca en varias partes y para eso a él le parece demasiado, ¿no? Sí, o sea, no todo es tan alarmante como podemos llegar a pensarlo. Hay que ver bien los signos que tenemos de nuestro paciente y si tenemos dudas, pues ir con el médico veterinario, preguntarle o tomar algo que nos funciona ahorita que tenemos a la mano son el teléfono, los videos de que está haciendo de esta manera. Lo llevas con tu médico y mira, a esto me refiero con que está haciendo mucho del baño. Ya el médico te orientará y dirá si es mucho o solamente es marcaje. Vemos que puede llegar a suceder en la clínica. Ahora, en el tema del tratamiento, es muy complejo un tratamiento para perros y gatos diabéticos. Es muy tedioso, es muy complejo. Las tomas de muestra de los propietarios para poder estar midiendo las glucemias del paciente. ¿Qué te dicen los dueños que tienen ese tipo de problemas? La verdad es que yo considero que es muy importante que como médicos nosotros nos demos el tiempo en la consulta de explicarle a los propietarios, decirles, tratar de ser empáticos también con la mascota y los propietarios, decirle que es una condición que pues va a tener el perrito de por vida. En los gatos sí puede haber, por ejemplo, la remisión diabética, pero en los perros, específicamente hablando de los perros, son pacientes que van a vivir toda su vida con la insulina.
y pues intentar facilitarle las cosas al propietario, tenerles paciencia, explicarles cómo utilizar la jeringa, cómo medir la glucosa. Incluso ya actualmente también hay algunos dispositivos que miden glucosa intersticial, como los sensores Freestyle, que eso también facilita mucho pues la vida al propietario, sobre todo hablando, por ejemplo, también de los gatos, que a veces pues no se dejan, en algunos gatos no se dejan también tomar la glucosa, pero ya hay varias opciones para facilitarle la vida al propietario y también a la mascota para poder tener un mejor control de las glucosas, ¿no? Siempre también ser honestos con el propietario, decirme, no sé cuánto sea su presupuesto, está la opción del freestyle, que es una opción a lo mejor más cara a largo plazo, o está la opción de medir la glucosa, ¿no? Entonces, uno siempre le da pues el abanico de opciones y ya el propietario decidirá por cuál opción se quiere ir, ¿no? Entonces, si el propietario decide a lo mejor economizar un poco y utilizar el glucómetro, se les enseña cómo tomar la glucosa, cómo administrar la insulina. También se intenta que el propietario haga un refuerzo positivo con esa mascota, es decir, cada vez que yo te voy a tomar la glucosa, te voy a dar un premio, o te voy a dar un bocadillo de alimento, o te voy a servir tu comida, te voy a acariciar, te voy a felicitar porque te dejaste tomar la glucosa, porque como es algo que van a hacer los propietarios y la mascota también de por vida, es importante que esa mascota o ese perrito relacione la toma de glucosa con la administración de insulina como algo bueno, como algo que es para su beneficio, de te voy a premiar cada vez que tú te dejes tomar la glucosa. Y conozco muchos pacientes que se dejan perfecto, que hacen fiesta cada vez que ven la pluma de insulina, porque saben que después de eso va a venir la comida, va a venir el premio, va a venir el apapacho. Entonces es muy importante que hagamos ese refuerzo positivo con nuestras mascotas. Y también, pues también ahorita está muy de moda, y más que de moda es lo correcto, el manejo cat friendly, poner música para que el gatito se sienta relajado, en confort, y específicamente hablando de los gatos, sí, la mayoría de los propietarios de gatos prefieren el sensor, ¿no? El sensor, pero sí se intenta hacer siempre de manera delicada, a lo mejor envolviéndolo con una cobijita, sin estresarlo, sin ruido. Entonces sí se puede pues hacer este manejo tanto con los gatos como con los perritos. Y hablando específicamente de los glucómetros o sensores que tenemos en el mercado, pues ahorita en tiempo corto para acá han existido glucómetros que son de uso veterinario específicamente y los glucómetros que son de pues, uso humano como tal. Entonces, tú me imagino que has tenido de las dos partes. ¿Qué tanta diferencia existe entre uno veterinario y uno de humanos? O sea, ¿sí pueden llegar a los dueños a comprar uno de humanos y poder utilizarlo en sus mascotas o no lo recomiendas? Sí, la verdad es que ya incluso hay varios artículos que hablan acerca de la variabilidad glucémica dependiendo del dispositivo que utilices. Incluso en medicina humana hay hasta artículos también de la variabilidad glucémica, incluso en mismos dispositivos de medicina humana, ¿no? Hay unos glucómetros que son pues digamos que más económicos o distintos, que pueden generar más variabilidad glucémica. Hay algunas marcas que ya están como patentes o que tienen más renombre, en donde puede ser más confiable la medición de glucosa. Y yo considero que a veces, en muchas ocasiones, el problema con los glucómetros veterinarios es que es a veces difícil conseguir los insumos de las lancetas, las tiras de glucosa, y a veces es más práctico para el propietario comprar un glucómetro humano. Yo considero que sí se pueden utilizar siempre y cuando sea un buen glucómetro, y sí pueden utilizar un glucómetro de humanos, o sea, en mascotas. ¿Alguna marca que tú recomiendes? Pues yo recomendaría la marca Cuché, que la verdad es muy buena marca, o la marca Abbott o Freestyle, para hacer, medir los valores de glucosa. También hay otras marcas chinas, por ejemplo, de sensores de glucosa,
Recuerdo mucho tener a una pacientita PUC, que el propietario la verdad era muy meticuloso, le gustaba como investigar. Él le compró el glucómetro veterinario, el glucómetro humano, el sensor chino, el sensor freestyle, y él mismo se daba cuenta de la variabilidad glucémica entre cada dispositivo, ¿no? Y ahí nos percatamos que el glucómetro de humano con el veterinario no tenía tanta variabilidad y dijimos, bueno, parece ser confiable, ¿no? Entonces, pero sí, por ejemplo, el sensor chino, o sea, daba mediciones completamente, fuera de lo que realmente nos daban los valores de los glucómetros o del freestyle. Entonces sí, no optamos por esa opción, pero él lo hizo más que nada por interés y por investigar, ¿no? No, y es hermoso tener ese tipo de dueños que se interesan tanto en cómo están sus pacientes y tratan de hacer incluso estudios que a nosotros nos gustaría incluso hacer, pero ellos en ese tipo de casos tienen mayor facilidad de que todo el día pueden estar con sus pacientes y a lo mejor poder tener el tiempo de que, a ver, ¿cómo está midiendo la glucosa? ¿A cuál hago caso? ¿A este o a este? Pero esos clientes, la verdad, los amamos demasiado, sí. Tanto ellos como los que incluso nos traen las hojas, los reportes de que, mira, aquí está lo del mes, este es el reporte de tal día, tal hora tuvo esta glucosa, este ya se le disparó poquito, te marqué y me dijiste que modificara esto y esto, lo otro, y creo que son los dueños que más pueden apoyar más a su mascota y nos facilitan mucho a nosotros el manejo, porque algo que siempre hablamos es que aquí para que tengamos un buen resultado es el dueño principalmente, nosotros como médicos y un gran porcentaje también el mismo paciente, porque si no estamos ahí entre los tres, si uno falla, no funciona correctamente el engranaje como tal de dar una buena terapéutica para nuestros pacientes. Y bueno, pasando a un tema un poco más clínico, un poco más médico, en el caso de ¿qué pasa? Me imagino que existe una parte en la cual no sabemos, o el cliente no sabe que tiene un perrito diabético y de repente llega a la clínica y llega con el paciente muy desanimado, muy mal, jadeando mucho o en un claro signo. ¿Cuál sería un signo clínico grave para pensar en una urgencia en un paciente diabético? Y me refiero más a la parte de una cetoacidosis diabética, pero para que más o menos entienda cómo llega un paciente en urgencia para diabetes. Sí, pues básicamente algo que siempre intento explicarle a los dueños de mascotas en el consultorio cuando vienen por primera vez a consulta de diabetes, son que cuando nosotros recibimos a un paciente diabético en consulta, justo hay dos tipos de pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos estables o que se pueden tratar con insulina a casa y los pacientes diabéticos inestables que se tienen que hospitalizar, ¿no? Y los pacientes inestables que se tienen que hospitalizar son los pacientes con cetoacidosis diabética. Normalmente los signos clínicos de cetoacidosis diabética que podrían identificar los dueños de mascotas en casa es que son pacientes que, aparte de tener ya los 4 signos cardinales de tomar mucha agua, orinar mucho, perder peso, tener polifagia, es que dejan de comer, no quieren levantarse, son pacientes que prácticamente llegan postrados, están en muchas ocasiones desorientados, obnubilados, en su gran mayoría no se quieren parar, llegan jadeando, muy deshidratados, no quieren tomar agua, no quieren comer, están desorientados o algunos de plano pueden llegar a perder la conciencia, o sea, prácticamente estar completamente acostados, ¿no? Y en muchas ocasiones pueden llegar a tener mal aliento, como un aliento a acetona, como a manzanas fermentadas de la boca. Y esos signos pues obviamente son de alarma, incluso el hecho de que tu mascota no se levante, no se quiera parar y esté desorientado ya es un signo de alarma para llevarlo a consulta, pero
sí, a diferencia de los perros diabéticos estables, los perros de cetoacidosis diabética suelen estar completamente postrados. Ahora, es importante mencionar que he tenido también pacientes que están en cetoacidosis diabética y a veces no se ven tan mal. Entonces, en el consultorio siempre nosotros como médicos que nos dedicamos a endocrino o a medicina interna, es importante medir la glucosa en el consultorio. También ya hay dispositivos en donde nosotros, igual como medir una glucosa con una tira, podemos medir cuerpos cetónicos en sangre y ya hay valores que se consideran normales o que se consideran consistentes con cetoacidosis diabética. Sé que incluyendo el hospital, muchos hospitales no cuentan con un gasómetro en donde podemos medir el pH, el bicarbonato. Entonces, para poder asentar que ese perro está en acidosis metabólica, porque los perritos con cetoacidosis diabética están en acidosis metabólica. A lo mejor no tenemos un gasómetro que nos pueda medir bicarbonato, pH, CO2, pero sí tenemos a lo mejor un dispositivo que nos ayuda a medir cuerpos cetónicos en sangre. Y si el perro llega jadeando, llega estuporoso. O desorientado, con aliento a acetonas o a manzanas fermentadas, más aparte cuerpos cetónicos en sangre por los cielos, pues tenemos el diagnóstico, ¿no? O nos acercamos al diagnóstico de cetoacidosis diabética. Y obviamente el tratamiento en esos pacientes es distinto, es una urgencia, se tienen que hospitalizar, tienes que estar con infusiones de insulina R, corregir la deshidratación, estar midiendo electrolitos, entonces es distinto, ¿no? Hablando un poquito para los colegas que a lo mejor tienen poco tiempo o incluso estudiantes que están cursando la carrera y te toca recibir un paciente en esas condiciones. Me llega a mí mi paciente, yo lo reviso la glucosa y la tengo en 600. Tengo cetonas demasiado altas o simplemente la glucosa para no irnos con la parte de cetonas y tengo los signos clínicos de urgencia. Inmediatamente pongo glucosa. Y hay diferentes tipos de glucosa, porque hay unas de corta acción, de larga acción. De insulina. ¿Cómo sería, de insulina, perdón, ¿cómo sería la manera correcta de abordar inicialmente esos pacientes? Le pongo suero, ¿qué hago primeramente? Para que más o menos también tengan el contexto los doctores de decir, bueno, ¿cómo se debe tratar correctamente un paciente cetoacidótico diabético? Porque tenemos la creencia a lo mejor de que tenemos la glucosa hasta los cielos y bájasela rápido. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo es? Sí, básicamente lo que tenemos que hacer con un paciente con cetoacidosis diabética, pues obviamente no es solo el hecho de decir, bueno, le voy a poner esto, es primero hacer un examen físico completo, ¿no? Voy a evaluar las mucosas, si las mucosas están secas, si la turgencia de piel está retardada. Voy a evaluar también la presión arterial, porque muchos de estos pacientes pueden venir en choque hipovolémico por la severa deshidratación. Entonces, si el paciente viene en choque hipovolémico y vemos que la presión arterial media está por debajo de 60 milímetros de mercurio, decimos, bueno, y no siento el pulso, digamos, este paciente está hipotenso y está en choque hipovolémico, ¿no? Entonces podemos utilizar bolos de cristaloides que pueden ser de 5 a 10 mililitros kilo, bolos, incluso hay en literatura que te refiere que pueden ser a 30 mililitros kilo, pero la verdad yo prefiero utilizar de 5 a 10 o de 10 y ir evaluando la respuesta, viendo si el paciente empieza a sentirse pulso, empieza a subir la presión, entonces sacarlo de esa situación crítica, ¿no? Medir la presión, ver si ese paciente no está en choque hipovolémico, si está en choque hipovolémico, actuar, intentar subir la presión arterial, recuperar la volemia, también medir saturación de oxígeno, ver que ese paciente también no esté saturando bajo y si está saturando bajo, que es menor a 95%, colocar mascarilla de oxígeno, medir la presión arterial. O sea, eso es como lo principal. La glucosa ya después te ocuparás en bajarla, pero es canalizar al paciente, subir la presión arterial, suplementar oxígeno, o sea, porque es un paciente de urgencias, ¿no? Entonces dices, ok, ya me ocupé en eso, ok,
ahora sí voy a ver. Entonces, en lo que le estoy intentando corregir la volemia, la hipotensión, el oxígeno, ok, voy ahora a tomar muestras para tomar decisiones, ¿no? Entonces, y uno mismo sabe que a veces podemos tener un muy buen equipo en hospital mientras uno está canalizando, otro le está poniendo el oxígeno, otro está midiendo la presión, otro está pasando líquidos. Entonces, si tienes un buen equipo, ok, puedes hacer muchas cosas en conjunto para ahorrar tiempo, tomar muestras de sangre, evaluar electrolitos, evaluar urea, creatinina, glucosa. Entonces, después de eso empiezas a tomar decisiones. Hay artículos científicos que nos dicen que es importante comenzar insulina de una vez y otros que hidratar y después comenzar con insulina. La verdad es que no hay, en esos artículos se encontró que no había una gran diferencia y obviamente sí es importante saber qué tipo de insulina utilizar. Obviamente en estos pacientes que vienen muy deshidratados y descompensados no vamos a utilizar una insulina que se administre vía subcutánea, porque esa insulina no se va a absorber por lo deshidratado que vienen esos pacientes. Entonces el tipo de insulina que tenemos que utilizar tiene que ser la insulina R, que es la única insulina que se puede utilizar en infusión directa intravenosa. Entonces, en estos pacientes, pues se utiliza la infusión de insulina R intravenosa y obviamente esa glucosa debe bajar gradualmente. ¿Sale? Entonces, la literatura nos dice que no debe de bajar más de 50 miligramos por decilitro por hora. Entonces, tienes que bajarla gradualmente. Entonces, no puedes bajarla de golpe. Entonces, tienes que bajarla de manera gradual y obviamente tú como clínico tienes que estar midiendo la glucosa cada hora para ver que esa glucosa vaya bajando gradualmente y no de manera abrupta. Teóricamente tiene que haber un equilibrio entre los analitos o osmolitos del espacio extracelular e intracelular. Entonces, muchos de estos pacientes vienen con una alteración metabólica, desbalances electrolíticos, tienen a veces el sodio muy alto por la deshidratación severa o el potasio muy alto también por la deshidratación severa. Entonces, tienes que bajarlo gradualmente para que no haya cambios entre el equilibrio del espacio extracelular e intracelular. No, y aparte colocar insulina directamente endovenosa o en CRI, si no sabemos los valores electrolíticos, muchas veces podemos tener cambios muy importantes, ya lo mencionaste, por el potasio y demás, y podemos tener complicaciones cardíacas que después sean más complejas de tratar en algún punto. Entonces, y bueno, aquí es muy importante también entender que, pues, si tú te sientes como médico, si tú te sientes con la capacidad en tu clínica de atender ese tipo de pacientes, porque no son cualquier cosa, la verdad, son pacientes que requieren de alguien que tenga el conocimiento de cierta manera de medicina interna bien establecido de cómo manejar un paciente por los electrolitos que vamos a tener, la variabilidad, tengamos el equipo para poder estar midiendo mínimo parámetros base, saturación, a lo mejor un electro o incluso simplemente entender que vamos a tomar muchas muestras a lo mejor de la glucosa, estar revisando al paciente, no cierro a las 8 y ya lo dejé ahí a ver cómo le va en la noche, no, sino es todo el día, toda la noche muchas veces, depende de la hora que te llegue, y son pacientes que pues en estado crítico, si no te sientes con la capacidad de poder hacerlo, referirlo para que realmente el paciente tenga una oportunidad de salir de este problema, porque es algo que es de vida o muerte, o me equivoco. Sí, claro, es una condición de urgencia y muchos pacientes pueden morirse de cetoacidosis diabética. Sí. Y bueno, ya un poquito hablando en ese contexto, para yo creo que entre comillas terminar la parte de diabetes, las insulinas o las diferentes insulinas que existen, la de perro, la de humano, la de cerdo, ¿cuál sería la más ideal? O cómo tú verías, porque hay diferentes artículos que te dicen, no, mejor la de perro directamente, no, que la de perro no funciona, no, la de humana, pero esta específicamente, o entonces varía un poquito en esa parte. Tú en la parte de ya insulinas, ¿cómo se miden, cómo se compran, qué, cómo y por qué tienen que estar refrigeradas o pueden estar al aire libre? Claro. Pues hay diferentes tipos de insulina. Normalmente se clasifican dependiendo de su acción, de su duración y de la acción.
Incluso también hay como varias clasificaciones: insulinas basales, insulinas postprandiales, insulinas rápidas, insulinas de larga acción, insulinas de acción intermedia. Entonces, básicamente se clasifican así, ¿no? En este caso, básicamente no hay una insulina ideal. O sea, realmente nosotros como médicos nos tenemos que ajustar al paciente y al propietario y hacer tratamientos individualizados, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo particular, me gusta mucho utilizar un protocolo que se llama protocolo bolo-basal. De hecho, es algo que está como muy en auge. El doctor Guilor, que es un doctor que se especializa en diabetes y en ver pacientes endocrinos, que está en la Universidad de Florida, en el 2023 sacó algunos artículos hablando de este protocolo bolo-basal. Y básicamente lo que hace este protocolo es utilizar una insulina de larga acción con una insulina en bolo, ¿no? O que tenga una corta duración. Esto con el fin de controlar mejor las glucosas, ¿no? Okay. Entonces, de insulinas de larga acción, por mencionar una, es la insulina de Gludec. La insulina de Gludec es una insulina de larga acción que tiene una duración de 12 horas. Hay otra insulina, que es una insulina que tiene una corta duración, que es la insulina aspártica. Hay otra insulina que también se puede utilizar en perros, que es la insulina NPH o isófana, que es como la más común. Está también la famosa caninsulín, que también es una insulina de acción intermedia o premezcla, que la promocionan como caninsulín, pero realmente es una insulina mezcla de una insulina humana con una insulina porcina. Y hablando específicamente de gatos, sí, en la literatura nos refieren que la mejor insulina o la que mejor respuesta ha tenido en gatos es la insulina glargina, y también se puede utilizar la caninsulina en gatos, pero que la mejor opción es la insulina glargina. Y básicamente nosotros también como médicos tenemos que ajustarnos también a veces al presupuesto del propietario, ¿no? Yo no puedo exigirle al propietario comprar una insulina que a lo mejor se sale de su presupuesto o no puede costear, y que deje a su mascota sin tratamiento y pues sin calidad de vida, ¿no? Entonces tenemos que ajustarnos también a los horarios del propietario, al presupuesto del propietario. Entonces yo consideraría que no hay una insulina mejor que otra. Hay algunas que tienen algunas características mejores, pero que también como médicos tenemos que ajustarnos al presupuesto del propietario. En los pacientes que son más difíciles de controlar, yo intento utilizar el protocolo bolo-basal. En este caso utilizo la insulina de Gludec con la insulina aspártica. También otros pacientes que a lo mejor no tienen tanto presupuesto, utilizo la insulina NPH o isófana, que es una insulina muy económica que pueden encontrar, la verdad, en cualquier farmacia o en cualquier lugar. Y en gatos utilizo la insulina glargina, pero siempre intentando ajustarme a lo que me pide el propietario, también a intentar ver cuándo ese propietario puede medirle la glucosa a su mascota. Siempre les digo a los propietarios: ustedes, ¿quién me dice a qué hora se la va a aplicar y se la va a poner? Porque yo no sé si tiene que estar en la oficina a las 8 o si regresa muy tarde de su casa, pero intentamos siempre armar un plan muy individualizado a cada propietario y a cada paciente, para que al final de cuentas tenga un éxito, ¿no?, en el tratamiento, y que al final de cuentas se trate y ese perrito o ese gatito tengan calidad de vida. Uh-huh. Ok, ¿nos podrías un poquito platicar o explicar un poquito sobre el artículo, en el sentido de que cómo se aplica el bolo? El bolo es intravenoso y la otra es subcutánea. ¿Cómo sería el manejo? No, realmente la mayoría de las insulinas que se utilizan en casa son subcutáneas, porque pues el propietario no está a lo mejor entrenado para administrar nada intravenoso. Yo hablaba más que nada del artículo, de lo que mencionabas. Del artículo, sí. Básicamente, o sea, lo que nosotros intentamos ver con este protocolo basal es ver cómo se comportan las glucosas de este paciente. Okay. No todos los perritos o no todos los gatitos van a necesitar este protocolo, no necesariamente, ¿sale? Entonces, básicamente, este protocolo lo suelo utilizar, por ejemplo, en pacientes que tienen hiperglucemias postprandiales. Es decir,
Normalmente el páncreas, o sea, un páncreas sano, el páncreas de un individuo sano produce insulina todo el día. Esa es la insulina basal, ¿no? El páncreas está produciendo insulina todo el día, pero también ese páncreas, cuando nosotros comemos o cuando detecta que comemos, empieza a producir insulina en bolos para bajar esa glucosa, porque detecta que comimos y probablemente la glucosa vaya a subir porque detectó que comimos y vamos a tener a lo mejor esa hiperglucemia porque comimos, ¿no? Pero lo que lo que hacemos con este protocolo es intentar imitar el comportamiento normal del páncreas, que el páncreas libera insulina basal todo el día, pero también libera insulina en bolos cuando detecta que comemos, ¿no? Entonces, algunos pacientes tienen hiperglucemias postprandiales muy marcadas y a veces una insulina basal o una insulina de larga acción no es suficiente para tener un control o un comportamiento plano. Entonces, si yo detecto que el perrito, no sé, tiene, le digo a los propietarios, ustedes tienen que hacerse 2 horarios para administrar la insulina. No sé, voy a poner un ejemplo, 8 y 8. Pero si usted detecta que, no sé, a las 10 o 11 de la mañana de estar en 100 tiene 500 o de estar en 100 tiene 400, es muy notorio que ese perrito o ese gatito, y sobre todo perrito, este perrito tiene hiperglucemias postprandiales muy marcadas. Entonces, ese paciente es candidato para utilizar probablemente el protocolo bolo basal, que es una insulina basal que tenga una duración larga de 12 horas, como la de Gludec, con una insulina en bolos, que es la aspartica, por ejemplo, que tiene una duración de 2 a 4 horas. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacemos es utilizarlas juntas, o sea, a las 8 de la mañana le voy a dar de comer al perrito, le voy a tomar la glucosa, si su glucosa está bien o arriba de 80, le voy a poner las 2 insulinas, para que cuando sean las 10 o sean las 11 de la mañana, esas glucosas no se disparen y tenga un comportamiento plano. Pero no todos los pacientes están encajados o no todos los pacientes necesitan este protocolo. Hay pacientes que se pueden controlar solo con una insulina y están súper. Pero básicamente intento como hacerlo de la manera más sencilla, pero más o menos. No, perfectamente entendible. Sí. Y bueno, yo creo que la última pregunta que vamos a tocar del tema, sobre la parte de algo que les pueda recomendar para el diagnóstico para los médicos de un paciente diabético. Se pueden hacer curvas glucosiladas como lo hacemos en humanos. ¿Cuáles son los analíticos más ideales para poder tener un buen diagnóstico de nuestro paciente diabético? Ok, bueno, en perros el diagnóstico, al menos desde mi punto de vista, me parece muy sencillo. Es decir, si nosotros tenemos a un paciente con poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, tomar mucha agua, orinar mucho, comer mucho y perder peso, con hiperglucemias sostenidas, glucosas de 200, 300, 400, 500, y son varias tomas y todas son así, con signos clínicos consistentes con diabetes, ese perro es diabético. O sea, tienes el diagnóstico de diabetes. Hay algunos médicos que optan por hacer ya estudios más específicos como una hemoglobina glicosilada, que eso no se hace en perros ni en gatos, o fructosamina, que desde mi punto de vista, a lo mejor si el propietario ya está gastado en hospitalización, insulina, glucómetro, ¿qué tanto vale la pena hacerle una fructosamina a ese perro si ya tienes glucosas de 500 con poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de pesos? Ese perro es diabético, no necesitas más pruebas para demostrarlo, ¿no? Pero si puedes hacer una curva de glucosa, estar midiendo las glucosas y si tiene hiperglucemias sostenidas mayores a 250, 300, 400, 500, más signos clínicos consistentes con diabetes, ese perro es diabético. A veces también puedes hacer como sustento de otras cosas. Por ejemplo, muchos perros diabéticos, cuando tienen más de 4 meses con diabetes, que eso es lo que nos dice la literatura, el Feldman específicamente, es que muchos de estos perros diabéticos pueden ya empezar a tener cataratas.
Entonces, si tienes un perro con cataratas, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, hiperglucemias de 300, 400, tienes el diagnóstico de diabetes. Okay. O sea, en perros es muy sencillo. Okay. En gatos es un poco más complicado en general diagnosticar cualquier enfermedad porque a veces pueden tener signos muy sutiles, a veces ellos intentan ocultar estos signos clínicos o se aíslan. Entonces, en los gatos sí puedes hacer otros estudios para confirmar diabetes, como la fructosamina. Okay. La fructosamina, pues, es una prueba en sangre que básicamente nos dice que empieza a salir alta cuando ese gato lleva más de 3 semanas con hiperglucemias. Pero en la clínica y en la vida real me he topado con gatos diabéticos que son diabéticos y tienen fructosamina normal. Entonces, en esos casos, lo que muchas veces hago es apoyarme, por ejemplo, del sensor freestyle. Yeah. Sabemos que el gato es una especie que tiene la peculiaridad de que cuando se estresa, se le sube demasiado la glucosa y a veces eso te puede confundir. Si tiene signos muy sutiles, uno dice, ¿es diabético o realmente se le subió la glucosa a 200, 300 por estrés? Entonces, puedes hacer un urianálisis para ver si ese gato tiene glucosuria. Y puedes también apoyarte del sensor freestyle. Por ejemplo, pongo mucho de ejemplo a esta gatita que se llama Nena, que teníamos la duda porque la fructosamina salió normal y a esa gatita lo que hice fue, ok, le vamos a poner un sensor freestyle y la propietaria le va a hacer las curvas de glucosa en casa. Entonces, la propietaria se compró el freestyle, se lo pusimos, se la llevó a su casita y yo le decía a la propietaria, cuando usted la vea dormida, tranquila, comiendo feliz, va y le toma la glucosa. Si ese gato, estando contento, comiendo feliz en su casa, tiene 500 de glucosa, ese gato es diabético y no tiene que ver con el estrés. Okay. Entonces, esa gatita pues se llevó esa semana esa tarea y obviamente a los 3 días la propietaria me marcó, doctora, todas están altas. O sea, entonces ese gato es diabético, ¿no? Okay. Entonces, sí hay como ciertos trucos o no trucos, pero son como técnicas como para decir, bueno, voy a hacer esto para que el gato no se estrese y entonces que la propietaria me apoye para que el gato sin estrés de la hospitalización y en su casa pueda ella tomar la glucosa. Y obviamente era un gato estable, era un gato que no tenía tantos signos clínicos, eran signos muy sutiles y así pues demostramos que pues ese gato tenía diabetes. Uh-huh. La verdad, un tip muy valioso porque muchas veces no nos damos cuenta en la clínica y pensamos que podemos llegar en la clínica a hacer ya el diagnóstico de que ya llegó, ya te lo hago y no siempre es así. Sí, y a veces, y más en la parte endocrina, digo, ya se nos fue el tiempo, pero pensé que íbamos a poder hablar de más temas, pero se nos fue todo en diabetes, pero más en la parte endocrina que incluso muchos artículos te dicen, a pesar de que tengas... puedes tener signos clínicos, pero tus resultados pueden ser todos normales, entonces básate en los signos clínicos, no te bases tanto en los resultados y muchas veces esa es la condición que a veces podemos llegar a ver inicialmente con otras patologías diferentes, pero en el caso de lo que mencionas de la fructosamina en gatos, ¿por qué no se elevó? ¿Por qué estuvo baja? Entonces a veces esa parte, lo que acabas de mencionar con la parte del freestyle es una maravilla, es un poco costoso, pero la verdad es una cosa muy muy buena para los pacientes diabéticos en general y más para los gatos que en corto tiempo a lo mejor no te van a hacer problema con el piquetito, pero yo creo que a largo plazo les va a poder molestar un poquito esa parte y me ha tocado ver personas que el gato nunca le generó problemas durante toda su vida por los piquetitos que le van dando para poder estar midiendo las glucosas. Doctora, te agradezco mucho, sé que pudimos hablar de muchos temas, pero se nos fue el tiempo en diabetes, fue muy, muy ilustrada la plática que tuvimos contigo, te agradecemos mucho tu tiempo, la verdad, creo que nos podemos volver a ver después para hablar de los demás temas que están ahí en la mesa, y bueno, no sé si quieras agregar algo sobre este tema de diabetes. Pues estoy muy agradecida porque me hayan invitado, muchas gracias. Quizás lo que agregaría es que pues intentemos ser empáticos con los propietarios y con las mascotas. También si el caso a lo mejor se sale de nuestras manos, remitir a los pacientes para darles pues una mejor calidad de vida.
y que también, no sé, esto a lo mejor es más dirigido a los propietarios, de que pues no se desanimen si su mascota tiene diabetes. Obviamente a veces es un shock porque pues dicen esto es para toda la vida, bueno, hablando específicamente de los perros, que pues muchos pacientes pueden vivir con calidad de vida, que pueden llevar una vida completamente normal a pesar de esta condición. Y que siempre que detecten algo distinto en su mascota, de tomar mucha agua, orinar mucho, perder peso, o a veces en otras enfermedades endocrinas perder pelo, siempre intentar ir a una consulta de medicina interna o de endocrinología. Perfecto. Sí. Doctora, ¿y dónde te pueden buscar, dónde te pueden seguir para que sepan y para que en dado caso si tienen pacientes o tienen casos los médicos, pues te puedan buscar? Sí, yo como tal trabajo en el Hospital Veterinario Villarreal Garza, ahí me pueden encontrar, trabajo de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Si necesitan igual apoyo o alguna asesoría con un caso, también me pueden buscar por redes sociales. Tengo una página en Facebook que se llama Endocrinología Veterinaria Monterrey y tengo un Instagram que se llama también Endocrinología Monterrey. O me pueden buscar como Alejandra Guzmán en Instagram también, okay. Y por ahí me pueden contactar o pueden hacer cita directamente conmigo en el Hospital Villarreal Garza, aquí en Monterrey. Perfecto, pues sí. Ya escucharon a la doctora donde la pueden encontrar, aquí les vamos a dejar como quiera las redes de ella. Y pues bueno, doctora, te agradezco mucho la verdad el haber aceptado la invitación. Como te digo, nos queda mucho por platicar, pero creo que se nos fue el tiempo en un tema bastante importante y creo que a los dueños les va a gustar mucho y también a los médicos esta parte, porque en ocasiones estamos un poco perdidos con la parte de endocrinología. A veces en la misma carrera no tenemos como tal una materia de endocrinología. Y pues bueno, ya llegar a lo mejor a otras estancias con hospitales como te tocó a ti o hacer las especialidades, pues ya vamos viendo un poquito más a fondo esto. Pero para el médico general creo que puede ser algo bastante útil y les puede ayudar mucho ese tipo de comentarios y de observaciones que hiciste en la plática de hoy. Entonces te agradezco mucho, esta es tu casa y pues nos vemos en el próximo capítulo, esperemos. Sí, muchas gracias. Gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio, no se lo pueden perder. Si tienen dudas o comentarios, déjenlo aquí abajo y seguimos en contacto. Gracias. Listo.